Este invitado es director de fotografía, especialista en efectos especiales de maquillaje, fotógrafo. El man es un artista plástico en todo sentido de la palabra. La inteligencia artificial, muchas personas le temen porque sí, que muchos trabajos, que muchos trabajos van a desaparecer, que muchas cosas, etcétera, todo eso. Pero yo digo que es una herramienta que tenemos que aprender a utilizarla a nuestro favor. A favor, claro. A favor, es una herramienta más. Carlos, te voy a meter en problemas con esta pregunta. Carlos, el cine colombiano. Sí, me metí en problemas. Digamos que el cine colombiano adquirió cierta imagen y se quedó como en cierto género que no sé. Películas favoritas del cine mundial, del cine internacional. El Quinto Elemento. Le decía adiós a mi concubina por la fotografía, la dirección, etcétera. Uf, increíble. El Vice, que es el maquillaje que hacen del vicepresidente de los Estados Unidos, es espectacular. Carlos, ya me decías que no le tienes miedo a la inteligencia artificial. ¿Tú crees que el maquillaje está en peligro? No porque siempre se va a necesitar el talento humano. Siempre se va a necesitar. Yo lo aplicaría en este momento. Está pasando con lo de los efectos digitales. Listo, los puedes hacer todos los efectos digitales que quieras, pero pues vas a necesitar hacerlos bien, porque si no los haces bien, va a ser un fracaso. Bienvenidos al Llamado, capítulo 18. El invitado de hoy es muy especial como todos los anteriores. Este invitado es director de fotografía, especialista en efectos especiales de maquillaje, fotógrafo. El man es un artista plástico en todo sentido de la palabra. Con ustedes, el señor Carlos Riveros. Mi hermano, ¿cómo estamos? Bien, Robert, muchas gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí. He visto tu podcast varias veces. Entonces, no, pero más te vale que lo estés viendo, porque si tú, que eres mi amigo, mi llave, y no ves este podcast, estoy jodido. O sea, tú debes estar entre los 10 que siempre lo ves. Que siempre lo ves ahí, toda la cosa. Eres uno de los 10. Soy uno de los 10. Wow, gracias, Carlos. Muy amable, hermano. ¿Cómo está la vaina? Bien, gracias a Dios. Ahí vamos, todo bien. Carlos, ¿nervioso con las cámaras, los micrófonos o no? Pues normalmente uno está acostumbrado a trabajar detrás de cámara, entonces cuando uno está al frente es un poquito... He perdido la costumbre porque hice algunos papelitos y unas cosas por ahí de actuación. ¿Alguna vez actuaste? Sí, en Escalón actuaste también, claro. Entonces ya, pero hace mucho tiempo, entonces uno pierde como la cosita y ya otra vez ponerse al frente, entonces ya te da ahí como la... Pero Carlos, en tus propias palabras, aquí he hecho una carreta presentándote, pero en tus propias palabras, preséntate. ¿Quién es Carlos Riveros para que la gente te conozca? Bueno, Carlos Riveros es un artista plástico por vocación, digamos que más que por vocación, por insistencia, por terquedad, porque tú sabes que antes a uno le decían que, hey, no, si es artista plástico, es un vago, es no sé qué más, toda la cosa. Entonces, pero yo seguí insistiendo y pues gracias a Dios ha dado sus frutos, trabajo, reconocimiento, viajes, etcétera, mucho plata, aprendizaje. Muchos millones además, sí, las cuentas en el banco. Sí, pero todo eso se queda con el banco. Entonces, no. Cuentas en las Islas Malvinas. Sí, la DIAN persiguiéndote. La DIAN persiguiéndome, toda la cosa. Entonces, bueno, no. Gracias a Dios, mucha satisfacción personal. Entonces, bien, Carlos. Eso es muy bacano. Carlos, bueno, de lo que dije, yo dije que eras un artista plástico porque trabajas las manualidades, la parte de escultura, esculpir y todo eso lo manejas muy bien, ¿no? Lo tienes muy claro. Sí, gracias. La pintura también, o sea, el pintar, esculpir, todo eso lo tienes muy claro. Gracias a Dios, digamos que fue un talento, una parte innato y otra parte que se desarrolla, porque de nada sirve que tú tengas algo innato ahí si tú no lo practicas, no lo desarrollas, no lo evolucionas. Y poco a poco lo fui desarrollando, lo fui metiendo en todas las disciplinas y siempre, digamos que tengo ese bicho del arte que uno comienza a experimentar y a conocer todas las áreas. Entonces comienzas a pintura, escultura, que esto, la fotografía, que las manualidades, que a experimentar con materiales, con todo ese tipo de cosas. Mucha gente lo ve eso como negativo, pero yo todo lo contrario, lo veo como una gran capacidad para absorber conocimiento y de diferentes disciplinas que te hacen ser lo que eres hoy en día y el profesional que eres hoy en día, de lo que tú trabajas hoy en día. Es una suma de todo eso que has aprendido. Sí, en la vida cada cosa, ¿no? El aprender a conducir lo hace uno grande, el aprender a manejar ciertas circunstancias en la vida lo va creando uno como artista.
artista, como persona, ahora a ti como en el arte, ¿no? En la pintura, la escultura, Todo. cada cosita te fue creando como artista. Todos los trabajos, todas las disciplinas, desde los primeros trabajos que hacía cuando estaba pelado, cuando estaba más joven, no sé, albañilería, que pegue aquí, que corte allá con cegueta, con serrucho, con esto, con lo otro. Carlos, si te ponen a hacer una mezcla para construir una casa, ¿la sabes hacer? Sí, señor. Cemento, arena, Cemento, agua, ¿sabes cómo sí, son? sí, ¿Cómo es sí. que la mezcla? Creo que es 2-1, Eso fue de mis primeros trabajos. Bueno, Eso ahí era yo está. de albañilería. Sí, Bueno. Carlos, dije que era fotógrafo, pero además que la fotografía, bueno, la gente que ve este podcast entiende, ¿no? Hay foto fija, o sea, fotografía fija, pero también está la fotografía audiovisual, la manejas las dos. Sí, señor. Sí. El bicho de la fotografía resultó, pues, como lo, digamos, valga la redundancia, como resultado de todo este trabajo y de toda la disciplina que nosotros estamos en el medio audiovisual. Yo ingresé como asistente de ambientación o asistente Departamento de arte. departamento de arte. Pero siempre por el amor a a la pintura, al arte, etcétera, tú inconscientemente comienza a meterse la fotografía. Los primeros fotógrafos fueron los pintores y ellos son los que te crearon lo del balance, te crearon la armonía, cómo armar La la luz. escena, la luz, etcétera. Inconscientemente yo tenía esa información. Entonces, cuando ya yo llego a la televisión, comienzo a ver cómo el fotógrafo comienza a poner las luces, comienza a poner todo y comienza a llamarme la atención y yo veo, es que esto es así, es que esto es asado, que toda la cosa, la luz aquí, la luz allá. Y comienzo entonces, lo primero que hago cuando ya comienzo como a ganar unos pesitos de más que le sobran a uno, entre comillas, fue comprarme una cámara fotográfica. Fue lo primerito. Yo dije, yo quiero mi cámara fotográfica. Entonces me compré mi primera cámara y comencé a experimentar. Era cámara de rollo, no era nada digital, no era nada de ese cuento como es hoy en ¿Cuál fue día. tu primera cámara, Carlos? Una Canon AE1 Program. Claro, de rollo, la conocí, claro. Claro que sí, entonces esa fue la primerita. Y ya de ahí comencé pues a experimentar solo, porque no tenía absolutamente conocimiento de fotografía, más lo que yo había visto, leído, etcétera, y toda la cosa. Carlos, entonces, artista plástico, porque te va muy bien el tema de la escultura, fotógrafo, foto fija, tanto fotografía audiovisual, y también dije que eras experto en efectos especiales de maquillaje. ¿Qué tan cierto es eso? Pues estoy echando carreta. Esa es otra historia, ¿verdad? Dentro de las disciplinas, llego a los efectos especiales por accidente. Digamos, ibas en un carro y estaba, dio vuelta, sí, exacto, dio y vuelta te cayó y, un pincel en la mano. Un pincel en la mano y mira, así se hace. Eso va más o menos así. Digamos que como muchas cosas en la vida me ha llevado y me ha mostrado el camino sin yo buscarlo en realidad. Digamos que uno está trabajando por un gusto, por un placer en una disciplina. Pero la vida como que ve eso y como que te va acomodando las fichas y dice, a ti te gusta la escultura, a ti te gusta la pintura, vámonos por aquí. Y te va empujando como por el camino y por toda la cosa. Entonces yo trabajaba en una serie en la cual yo hacía ambientación, hacía arte, hacía los diseños de las construcciones de las casas de los pueblos, que fue el oasis de donde trabajó Shakira. Yo trabajé ahí y dentro de la producción yo les ayudé a ellos con muchas maquetas y muchas cosas y mucho trabajo que era de efectos que no me correspondía. Yo estaba en el departamento de arte, pero pues yo les ayudaba en todo lo que podía. Eso lógicamente pues les ahorra algunos pesos. Y cuando ellos, la productora general fue la que trajo la idea de los reencauchados, hacerlos aquí a Colombia. Eso lo producía Sempro. Sempro Televisión, exacto. Ella, que es Juana Uribe. Entonces, cuando Juana tiene esta idea, pues yo llego al equipo. Me dice, no, mira, está Carlos, es el que ha hecho esto, el que nos ayudó con esto, con tal, toda la cosa. Y ya yo entro al equipo con Juana. Ella me dice, mira, tengo este proyecto así, así, asado. Yo lo único que le digo es, ¿dónde le firmo? De una, Yo Carlos. me monto en ese paseo. ¿Qué edad tenías, Carlos? Uy, yo en ese momento tenía 23, 24 años. No, súper joven, con ganas de comerte el mundo. Años, pucha, me imagino. 24 años.
Entonces, cuando ella me dice, Qué felicidad cuando ese ella me proyecto. dice eso, yo, ¿dónde le firmo? Yo de una, arranco. Entonces, me voy a Francia. ¿Te vas a Francia? Me voy a Francia, hago el curso para elaborar los muñecos. Y ahí dentro de los muñecos, pues ese era el material que estaba en el momento de auge, que era la espuma de látex, el foam látex, que era lo que se utilizaba para hacer los efectos. Un momentico, Carlos. Para los millennials, no sé cuáles son los de ahorita, Juanpa. ¿Los centennials? ¿Los Z? Los Z. Los Reencauchados es un programa de Muppets, de muñecos, donde los puppets, De puppets. Exacto. que eran caracterizados por personajes como los presidentes, los famosos de la época de la televisión colombiana en el año en 95. 95. Eran muñecos, Y era un programa como político, ¿no? De crítica política, Sí, de humor, sí, comedia. Eran muñecos de caricaturas de los personajes de la vida pública. Entonces, básicamente era la política porque se buscaba, era eso, criticar, dar la opinión, generar la controversia, y que los muñecos tienen esa máscara, por decirlo así, entre comillas, que es que pueden decir muchas cosas que una persona en la vida normal no puede decir. Entonces, Bueno, y te vas a Francia a aprender a hacer estos muñecos para poder traer el formato del programa a Colombia. sí, exacto. Cuéntame eso. Entonces me voy a Francia pero, pues, o sea, para llegar a los efectos especiales. Entonces llego a Francia y ese material, que es el que se manejaba para los efectos especiales, entonces yo Látex. voy allá a aprenderlo. Entonces haciendo los muñecos, pero no directamente haciendo los efectos especiales, sino haciendo los muñecos. Entonces, claro, cuando yo me encuentro con el material, ya yo sabía, yo decía, que con esto es que se hacen los efectos especiales, esto es así, esto es asado, ta. Y de ahí, dentro de eso, aprendes a maquillar a los muñecos, a peinarlos, a cortarle el pelo, toda la cosa. O sea, estaba haciendo el curso de maquillaje de efectos especiales, pero con muñecos. Sobre muñecos, no sobre Claro, personas. porque además estabas aprendiendo a maquillar ese tipo de material, que es Ese tan complicado, tipo de porque es el mismo con que se hacen las prótesis, los Tal efectos. cual, Ah, ok. exacto. Entonces, cuando ya regreso, ya comienzo a hacer mis primeros pininos en efectos especiales. Entonces, ahí mismo en Sempro. En Sempro un día que necesitamos hacer una traqueotomía para la serie, eso era tiempos difíciles. Y bueno, listo, venga, yo las hago. Chin. Yo hice mi prótesis, hice mi cosa, hice mi vaina. Y aparte de eso, yo veía un programa que se llamaba La Magia del Cine. En La Magia del Cine, ahí aparecía todo y cómo se hacía todo. En ese momento, o sea, esos eran los primeros, por decirlo así, youtubers, por decirlo de alguna Sí, forma, sí. que es donde YouTube hoy en día tú encuentras todo ese material. En ese momento era ese programa. En ese programa te decía cómo se hacían los efectos La especiales. magia del cine. La magia del cine. Entonces yo veía eso y ya yo veía que las prótesis se hacen así, esto se hace así, eso ta. Y ya yo me metí hacia el campo de los efectos especiales, experimentando también. Probando, error, ensayo, gasto de materiales, etcétera, todas las cosas. Porque yo había visto, era otra disciplina, que era la de la fabricación de los muñecos. Entonces, Chéverísimo. de ahí yo me fui y comencé a experimentar todo lo que vi en el programa. O sea, mi profesor en ese momento era la magia del cine. Entonces, todo Claro. lo que yo vi en la magia del cine era lo que practicaba, lo que hacía. ¿Este programa lo que- de qué? ¿Eso que era de Discovery o de alguien así? ¿Home and Health? ¿Alguna cosa Uy, así? yo ¿HBO? yo no me acuerdo de quién era eso. O sea, Porque es estoy gringo hablando- había una traducción al español Sí. y tú los guardabas. Sí, ¿No? sí, Guardabas los sí. capítulos. Sí, yo guardaba los capítulos, exacto. Estoy hablando del año 95, o sea, eso es así. No había YouTube. Hoy en día hay 20.000 de esos. Exacto, entonces mira, 30 años atrás, eso te estoy hablando. Entonces, y los grababa en VHS, toda la cosa, después lo repetía, paraba, espera, ¿qué fue lo que dijo aquí? No sé Claro. qué, toda la cosa. O si no, cosas que tú no ves y que están detrás. Entonces tú ves el estante allá detrás y allá estás viendo los materiales y toda la cosa. Y ¡Pare! Pausa. ¿Qué es eso que está allá? No sé qué. Y Ahí está el nombre del material, ahí está. Ahí está el nombre del material y de una vez y comienza a averiguar. Y eran mis primeros pininos en internet también, que con el modem, la cosa, la línea telefónica, el ruidito y la... Mientras enganchaba el internet. Entonces, mientras enganchaba, entonces comenzar a buscar las pocas cosas que uno podía encontrar y todo estaba en inglés, todo ese material, entonces Claro. dele al inglés, dele a la cosa, etc. Fue un proceso muy bacano de aprendizaje, exacto. Bueno, ¿cuánto tiempo duras fabricando y trabajando para el proyecto Los Reencauchados, esos muñecos? De los reencauchados fueron del 95 al casi 2000 más o menos. Sí, fueron casi 5 años. ¿Qué 4 años, personajes 5 pudiste años. hacer ahí, Carlos? Uy, ahí estaba Asprilla, Samper, Pastrana,
Estaba, ¿quién más? El general Valencia Cos, El alcalde de ese momento también. ¿Nos hacían? el de ese momento. Mocus, hiciste Mocus. Mocus también estuvo ahí, estuvo Edgar Asprilla, Perea, Perea. los de la tele, Mourey, Mourey, Francisco, Martín. o sea, no, muchos personajes pasaron por ahí. Fue una ¿Cuánto tiempo experiencia duró al aire ese programa, genial. Carlos? El programa al aire duró aproximadamente 3 años, más o menos. De ahí yo me quedé haciéndolo, pero fabricando unos muñecos para Venezuela, que allá también intentaron hacer el programa en Radio Caracas Televisión. Fue en las elecciones donde subió Chávez, entonces hasta ahí llegó el programa. Hasta ahí llegó la crítica política en el país. Hasta ahí llegó el programa, exacto. Fue como el pinino, tal, no sé qué, pero ganó Chávez y... Ahí murió. Adiós, ahí murió, exacto. Entonces ya de ahí, ya hasta ese momento quedó el programa. Después RCN lo intentó también montar el programa. Claro, porque los derechos y los muñecos son de... No, eran de Sempro. Y después cuando Sempro se liquidó, cuando Sempro hizo la liquidación de la empresa, Paulo Lacerna, que era el entrevistador que estaba dentro del esquema del programa, del formato del programa, él compró los muñecos y compró los derechos. Entonces ya él comenzó a tratar de ubicarlo, a tratar de rescatar el programa. RCN y Caracol estaban surgiendo como canales, entonces canales privados, claro. Ahí RCN hizo los pininos con el programa a ver si de pronto pegaba de toda la cosa, no se acopló, porque son políticas y quieren resultados inmediatos, y este tipo de programa no es un programa que te da resultados inmediatos, sino que es un programa de poco a poco y a largo, mientras va creando un público. Mientras va creando un público, y es un público muy exclusivo, muy selecto. Entonces, es nicho, claro. Es de nicho, no es para todo el mundo. Entonces ahí no funcionó, y después a lo último, que es lo que todo el mundo tiene en la memoria hoy en día, que fue cuando llegó a Caracol, que era NPI con Los Reencauchados. Con Los Reencauchados. Exacto. Ok, Carlos, esta etapa de Los Reencauchados, de este tipo de muñecos donde los fabricabas, ¿cómo era el proceso de tener la foto de Mocus, de este presidente, de este alcalde que te entregaban, o de este famoso como Asprilla? ¿Cómo era el proceso para llegar a la construcción de un muñeco de estos? Pues se basa del material audiovisual, del material gráfico. Básicamente estaban fotos, pero yo adicional prefería también videos. Yo tenía fotos y videos. ¿Por qué? Porque en las fotos a veces no logras encontrar la expresión que en realidad es del personaje. El personaje cuando habla mueve la boca de cierta forma, levanta la ceja de cierta forma, levanta la ceja o apaga el ojo o lo que sea, o tuerce la boca o arruga, bueno, en fin, muchas de esas cosas, que es lo que tiene la gente en la memoria. Entonces cuando tú le dices fulano de tal, tú le muestras una foto perfectica, una escultura perfectica, así toda la cosa, te van a decir sí, pero... ¿Foto de cédula? No. Sí, pero no, exacto, claro. Porque va a aparecer una foto de cédula. En cambio, si tú le pones todos esos detallitos que te acabo de decir, la gente va a decir, ese es. Entonces, esa era mi base. Entonces, yo lo que hacía era eso. Y luego, al comienzo, busqué ayuda de caricaturistas para que me ayudaran como a esbozar, pues, y a crear como una caricatura. Los rasgos más... ¿Qué es lo que ellos ven? Mientras yo hacía la investigación de caricatura. Entonces me tocó hacer investigación de caricatura, me fui a la Universidad Nacional, busqué caricaturistas, toda la historia de caricatura de Colombia, caricatura del mundo, etcétera, 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 información, lea, toda la cosa. Para que la gente lo entienda, es que estos personajes no eran rasgos totalmente hiperrealistas, sino que tenían algunos, ¿cómo llamarlos, Carlos? Los rasgos eran... No, tenían un toque de caricatura, eran personajes exacto. Eran personajes caricaturizados. Entonces, la base era eso, resaltar en los personajes lo más característico, lo más llamativo, lo más caricaturesco. Entonces, si tiene la nariz grande, pues la nariz grande. Si tiene la boca, pues la boca. Dientes, o los ojos, claro. o dientes, etcétera. O la expresión, o todo ese tipo de cosas. Entonces, al comienzo usé caricaturistas, pero ya
Pero te estoy diciendo que eso lo usé para 2 personajes, más o menos, mientras yo hacía toda la investigación y mientras me alimentaba y toda la cosa. Y ya, yo comencé a diseñar la caricatura y al comienzo lo rayaba, ya después ya no lo rayaba, ya hacía la caricatura directamente en la escultura, en el modelado que hacía y ya, para adelante. Ya era de ahí toda la cosa. Ya del resto del proceso, pues ya es un proceso ya de moldes, de fundición de material, etcétera, maquillajes, etcétera, pelos, bueno, Carlos, en fin. en esa época de los reencauchados ya existía La Luciérnaga, todos estos programas de opinión, ¿ya estaban? Sí, La Luciérnaga sí estaba. La Luciérnaga fue en el 91, si mal no estoy, creo que es del 91, que hubo una serie de apagones en Colombia y En la época de Gaviria. se cambió en la época de Gaviria y se cambió el horario, se corrió el horario, entonces entraban a trabajar 1 hora antes, no sé qué, toda la cosa, y por la serie de apagones entonces sale este programa y por eso se llama La Luciérnaga. Ah, Entonces, ok, porque es que yo lo comparo mucho a veces, pues tengo en mi memoria ese tipo de humor, ¿no? Ese tipo de comentario, de chiste del programa Los Reencauchados con La Luciérnaga, que siempre tienen esa crítica y cantaban y hablaban y hacían unas parodias muy chéveres. Sí, son formatos similares en cuanto a al concepto final, o sea, que es la idea de generar opinión con humor y la noticia, dártela de alguna otra forma, que sea un poco más digerible, más amable, pero lleva la crítica. Entonces, digamos que Los Reencauchados es igual, La Luciérnaga tiene el mismo formato, lo que hacía Sociedad con Jaime Garzón, Claro. después la banda Francotiradores cuando se hizo al final, o lo que hace Blue Radio hoy también, y así, Claro. todos tienen como ese mismo estilo y concepto. Carlos, bueno, pasa esa época de los reencauchados, trabajaste mucho tiempo con ese proyecto, cuando lo retoma Caracol intentan de nuevo, hay una historia muy chévere ahí, pero ¿cómo llega Carlos, este artista plástico, hacia el maquillaje de efectos especiales? Ya sabemos que había unos indicios y unas pruebas ahí, pero ¿cómo llegas a un proceso y un programa al que recuerdo que era la banda Francotiradores, donde había un trabajo más de caracterización, ¿no? Donde había como trasladar unos rasgos de algunas personas famosas a unos comediantes. ¿Cómo llegas ahí y cómo das ese salto ya al maquillaje de caracterización? Un día cualquiera, yo haciendo los muñecos y toda la cosa, un día cualquiera yo fui a una tienda de maquillaje a comprar algo. Allí había otra persona, llegó otro señor, estaba comprando allá, no sé qué. La que atendía ya me conocía, que yo era frecuente cliente, pero ella se dio cuenta que nosotros no nos saludamos, que nosotros no nos conocíamos. Y ella se quedó así, me miró allá, lo miró a él, me miró a mí y me dijo, ¿ustedes no se conocen? Pero así, extrañada, como diciendo, no, yo no, y él, no, tampoco. ¿Cómo así que ustedes no se conocen? Entonces nos presentó, me dijo, mira, Carlos Riveros, el que hace los muñecos de Los Reencauchados, Germán Santa Cruz, especialista en efectos especiales para cine de aquí de Colombia. Entonces, Claro. ahí. Yo se había escuchado de él también había escuchado de mí. Pero no se conocían. Pero no nos conocíamos. Entonces, ahí ya nos conocimos. Hola, ¿cómo estás? No sé qué, Nos hicimos de una vez el feeling, pues, por la profesión y por todo. Él iba a comenzar la película Simón Bolívar. Él estaba craneando lo del Simón Bolívar y me dijo, uy, yo ya armé equipo, si no te decía para que te fueras conmigo, que no sé qué tal, que cual, que no sé qué. Y yo le dije, no, fresco, hágale, cualquier vaina me avisas. Efectivamente, al final de la película había una masacre, habían muertos, habían de todo ahí, todos cadáveres, etcétera, y toda la cosa. Y pues él se quedaba corto con lo que tenía, porque los presupuestos. Entonces me dice, hey, ¿tú qué tienes allá? Y yo tenía un montón de manos que en el error ensayo que hacía de todas esas cosas, tenía un montón de manos y cabezas de muñecos y de cuánta cosa por ahí tirada. Y me dijo, no, todo eso me sirve, venga, pásamelo. Se lo pasé, ese día estuve en la grabación, ya ahí pues se afianzó todavía más la amistad y nos asociamos. Porque Germán era especialista en eso, en el maquillaje de efectos y de cosas. Sí, había estudiado por fuera del país, él estudió en Los Ángeles, entonces él era especialista en esa rama. Entonces, de ahí nos asociamos
Y comenzamos a compartir conocimiento. Entonces fue una mezcla de que listo, yo te enseño lo que yo sé, tú me enseñas lo que tú sabes, venga, miramos a ver o corregimos aquí corrígeme lo que yo sé y que hago mal y cosas así. Pam, 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 pam. Y comenzamos y salió el proyecto. Él trabajaba con Jeringa, él ya le había hecho un par de trabajos a Jeringa en caracterización. Y también con Vargasville. También le estaba haciendo algunos trabajos a Vargasville. Entonces ya nos asociamos, comenzamos a trabajar los dos en esa área y salió el programa La Banda Francotiradores. Entonces que lo llamaron a él. Le dijeron, hey, mira toda esta cosa. Y él dijo, listo, porque o sea, ahí se necesitaban 2 personas trabajando. Entonces él ya me dice, no, listo, venga, camellemos en esto, que salió y lo hacemos y listo, dale. Y ahí comencé ya yo a caracterizar. A hacer las caracterizaciones. Un personaje que recuerde muy chévere que te gustaba la caracterización de ese programa. Uy, de ese programa, pues las caracterizaciones, a ver... Había un político, un señor, el que hacía... el que hacía... Vargasville hacía uno que era un señor así de orejas grandes. Ah, no, ese era López. Alfonso López. Alfonso López, claro, ese personaje genial, ese personaje fue chéverísimo hacerlo, quedó muy parecido. Todos los detallitos, ¿no? Puros detalles, exacto. Es que es envejecer la piel, darle las arrugas, la cosa, nariz. Las prótesis que utilizábamos eran prótesis no tan grandes, eran prótesis más de solo nariz, mentón, orejas o calvas o cosas así. Porque una prótesis entre más grande pues es más costos, son costos mayores y aparte de eso en tiempo. Entonces, porque eso come más tiempo. Entonces, a las producciones esa parte es la que no les gusta. tiempo, dinero, entonces se trata de ahorrar un poquito en ese tipo de cosas. Pero de personajes, uy, buenísimos, hay muchos. Hubo Pelé, estaba Serpa, hacíamos Uribe, hacíamos cantantes. Pero Ramazzotti, me acuerdo. En ese entonces no había tanto problema con lo de los derechos de música y todas esas cosas, de copyright, de eso. O sea, sí se había que pagar y si había algunas cosas de eso, pues ya ahí no manejo muy bien el tema, pero se podía trabajar. Entonces se hacían parodias de las canciones, se cambiaba la letra, toda la cosa, pero se maquillaban los personajes cantaban y podíamos hacer cantantes, que eso le daba un dinamismo al programa mucho mejor, le daba una cosa diferente a que solo fuera política. Entonces hacíamos cantantes también y se hacían parodias. Los videos musicales se parodiaban también, entonces se copiaba el video, se trataba de hacer otro video parecido. Otra experiencia, Carlos, muy diferente a lo de Los Reencauchados. Otra experiencia muy diferente a Los Reencauchados, exacto. Pero Carlos, desde hace mucho tiempo tienes tu taller, tienes tu empresa y ofreces ¿qué servicios en esa empresa de Carlos Rivero SAS? Los servicios son servicios de diseño de maquillaje de efectos especiales, caracterización, diseños de máscaras de todo tipo en diversos materiales, en todos los materiales, dependiendo a lo que se acomode o quiera la persona de lo que vaya a hacer. Títeres, puppets de todo estilo. Y botargas, o no sé, que las botargas son los disfraces de mascotas que llaman aquí, como las de los equipos de fútbol y ese tipo de cosas. Entonces son ese tipo de disfraces para personajes, que pueden ser marca empresarial, que pueden ser una mascota de un equipo, todo ese tipo de cosas. Fotografía, dentro de la fotografía también está fotografía de mascotas, me encanta ese tema, eso es una pasión pues allá aparte. Tiene 2 perros y tienen toda clase de fotos, me imagino. Sí, exacto. Entonces la fotografía de mascotas, porque dentro de eso ya después más adelante, pues ya cuando ya estudio fotografía, entonces ya me dedico a fotografía de producto, retrato, después me especializo en mascotas, en todo ese tipo de cosas, entonces va uno cogiendo como todas las áreas y mirando a ver qué es lo que le gusta. Carlos, ¿en qué momento llegas a hacer dirección de fotografía para audiovisuales, comerciales, series? Cuéntame en ese momento.
¿Y por qué comienzas a hacer la fotografía ya como tal? Porque un loco amigo mío que se llama Rommel Amador un día Te metes una embalada, diga. me mete unas embaladas, entonces. No, todo comenzó con los videos musicales que hacíamos. Hicimos videos ¿te acuerdas? musicales, claro. Que fue lo primerito que comenzamos a hacer hace, ya ni me acuerdo cuándo fue, los videos musicales que comenzamos a hacer. Ahí comencé a hacer los primeros ensayos en cuanto a dirección de fotografía como tal. Y aparte de eso, pues por el amor al cine, man, el amor a la imagen, a la fotografía. Entonces, cuando tú ves las películas, tú pierdes eso, ya tú no te puedes disfrutar una película completamente. Sí, no las ves, sino que las analizas. Sino que las analizas. Entonces ya tú comienzas a desglosarlas, de dónde viene la luz, que por qué viene aquí, que por qué viene allá, que qué bacana la luz, que mira cómo se pone. No, que y mira la que relación toda con la cosa, pintura, que no, toda la este es cosa. Rembrandt, esto es tal, esto es un Exacto. claroscuro. Entonces ya comienza uno así. Pero la definición, hay una película que me marca a mí, así como la raya, así que dice, listo, sí, me gusta la fotografía y toda la cosa y no sé qué. Y después de eso yo digo, yo quiero hacer eso. ¿Cuál, Carlos? Se llama Adiós a mi concubina. Ay, no, no la conozco. O si Bueno. la conozco, Ah, no bueno, recuerdo exacto. el nombre. Es una película y cada cuadro, cada toma, era una obra de arte. Era una fotografía, uy, demasiado bella, demasiado. El tipo de luz, la Todo. atmósfera, los colores. Todo bien trabajada, bien, o sea, póngala aquí, póngala allá, los detallitos, la cosa. Una película genial. Y la entré a ver en un cine un día cualquiera. Yo soy de las personas, antes en Bogotá, que por el amor al cine, yo un día cualquiera me metía a un cine, a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo pasaba, ¡pram!, veía un cartel, decía, ¿qué hay aquí? Ah, bueno, listo, pum, me meto, pam, pam, pam. Dentro de eso, por trabajo y por cosas, a veces no podía ir a los estrenos, entonces se acumulaban. Y un día cualquiera yo podía fácilmente entrar a las 10 de la mañana, que era la primera película, Función. y salir a la 1 de la mañana porque era Pasabas la todo el última. día viendo películas. Todo el día. Me salía de una y entraba a la otra, me salía de esa, entraba a la otra, me salía de esa, entraba a la otra. Hacías la tarea. Hacía la tarea, me iba a... Y como en el sector donde yo estaba, que era en el centro, yo tenía, no sé, 6, 8 cines así, pues. El embajador, tenía el de la distrital. Tenía la distrital, tenía el cine del Mambo, tenía la Cinemateca Distrital, y todos hacían ciclos de películas, los Óscares de este año, los Óscares de tal cosa, las mejores películas de tal, y yo Todas las bellas. todas las veía. Entonces, Ahí viste esa película y te marcó. y esa película ya fue un cambio así como que, hey, yo quiero hacer eso. Y ya de ahí para allá, ya mi cabeza era como buscar Siempre a través de la fotografía, a través de el la manejo. fotografía y la cosa. Ya después cuando comenzamos a hacer los videos, pues ya yo comienzo también con mi locura y a tratar de emular cosas que uno ve ahí en fotografía y todas las cosas. Pero el lenguaje audiovisual es otra cosa. Ok. No es lo mismo, no es lo mismo una foto fija, hacer una fotografía cuando ya tú le metes todo el concepto de arte, de la iluminación, de todo lo que quieres decir color, con la lo que fotografía, pasa en la escena. lo que pasa en la escena, la semiótica, la cosa. Entonces ya es otro lenguaje totalmente diferente que también tienes que alimentarte, que también tienes que verlo, y que entonces ya comencé yo a ver las películas desde otro punto de vista, que era eso, analizar las películas. Ya no era un espectador normal. Ya Claro. de ahí para allá, eso rompió, y ya de ahí para allá ya era analizando la película. Bueno, vamos a actualizar a la gente hasta aquí, Carlos. Carlos Rivero, ya saben que hace efectos especiales de maquillaje, todo el tema de máscaras, es fotógrafo, fotofija, hace fotografía de mascotas espectaculares. Y estamos hablando de la dirección de fotografía. Carlos es de Valledupar, si no lo hemos dicho, Carlos es de Valledupar, talento vallenato. Carlos ha venido participando conmigo y con un grupo de personas de Valledupar en diferentes series que hemos hecho, entre esas El Rey Golero y La Vida de Negro. Porque anteriormente conmigo habíamos hecho comerciales y videoclips y otras cosas. Sí. Pero esas últimas dos series que venimos haciendo con un equipo de trabajo, el de Adap Producciones y con John Robert en la costa. O sea, hicimos El Rey Golero Rey primero. Golero. ¿Qué tal esa experiencia, Carlos? Como director de fotografía. Bueno,
Dentro de las cosas se cumple uno de los sueños o de las premisas que nosotros veníamos conversando hace mucho tiempo, que era regresar a Valledupar para darle un poco de ese conocimiento y de todo lo que uno había aprendido allá, poder traerlo y poderlo transmitir aquí. Entonces, esa era como mi premisa, que nosotros lo hablamos muchísimas veces. Entonces, cuando tú me llamas y me dices, hey, hay este proyecto y hay esta cosa, voy para eso. Cuenta conmigo, que ya es hora de poder venir y dar un poquito de lo que uno sabe. Como experiencia, genial. Fue una experiencia ya genial. Poder plasmar todo eso que tú querías, que tú ves, que ya quieres transmitirle a la gente, todo ese cuento. Entonces, es una experiencia genial. Da la casualidad, pues, o la ventaja que trabajamos con actores, como fue Ramiro, como fue con Rafa, John Bolívar, etcétera, que son personas que ya las conocemos hace mucho tiempo. Entonces es trabajar como en una gran familia. Entonces cuando tú trabajas con todo eso, con toda esa familia, con todos los de producción, con todos los actores, eso te da una ventaja, y es que estás haciendo algo con gusto, que estás haciendo algo con agrado, que no lo estás haciendo solo por trabajar, porque te toca trabajar, a todos nos toca trabajar y tenemos que ganarnos la vida de alguna forma, pero ya lo estás haciendo, aparte de eso, es por gusto, por placer, porque te divierte hacerlo, porque cuando tú llegas al set de grabación, tú estás feliz de llegar, porque te vas a ver con tus amigos, porque te vas a conversar, porque vas a hacer algo que te gusta. Entonces, eso es una experiencia muy gratificante. Carlos, la vida nos ha premiado de poder trabajar juntos en varias cosas, en varios proyectos. Luego del Rey Golero, el año siguiente ganamos otra nueva convocatoria donde hacemos La Vida de Negro, pero es que esta llevaba una fotografía que venía en la propuesta audiovisual desde el inicio, o sea, era una Sí. propuesta realmente de John Robert, quien escribió la historia y la vende así, que esto es a blanco y negro. El reto más difícil de trabajar a blanco y negro en esta serie. Pues es cambiar tu día a día. Tú normalmente estás trabajando todo en color. Hoy en día todo es a color, todo es a full color. Entonces, regresarte a la parte de quitarle el color. Bueno, yo lo hago mucho en foto fija, porque me encanta el blanco y negro en foto fija. Ya pasarlo a audiovisual, pues digamos que por ese conocimiento que tenía en cuanto a la foto fija en blanco y negro, fue más agradable. Pero sin embargo es un reto, porque ahí tú tienes que hacer unas pruebas de cámara donde ya tienes que definir los colores y dices, mira, este color no lo podemos trabajar porque este color nos va a dar... Cuando tú trabajas en blanco y negro, las tonalidades son de grises y hay ciertos colores que te dan la misma tonalidad de gris. Entonces, tú no puedes, tienes que tener en cuenta eso. Entonces, si tú dices, si yo le pongo este color y le pongo este color al coprotagonista o a las personas que están en escena, se van a ver igual. Entonces, así en la vida real, en color, no lo sean, tengan un color diferente. Entonces fue comenzar a hacer como pasarle a los chicos de arte, decirle, mira, esta es la gama de colores que podemos trabajar, esto cuando lo pasamos a blanco y negro en la escala de grises, mira cómo se ven, toda la cosa, y entonces trabajemos con estas gamas y miremos a ver para poder hacerlo y poder transmitir lo que se quiere. Y lo otro es que con blanco y negro, digamos que es como el fotoperiodismo, la realidad es más cruda. La realidad, porque digamos que en este momento, que era la propuesta inicial de John Robert, es porque los colores, la historia era tan cruda y tan dura de mostrar, que los colores tal vez lo podían suavizar un poco y lo podían matizar un poco. Claro. Entonces, si lo dejabas a blanco y negro, ibas a quitar eso de ahí, ese velo como que de distracción, para que la gente pudiera centrarse, verlo tal cual como era y meterse más en la historia. Entonces el reto era ese, el reto era lograr esa conexión con el público a través de la ausencia del color, por decirlo de alguna forma, dejarlo en escala de grises y blanco y Carlos, negro. ¿y cómo plasmar, más allá de la parte técnica, que manejas muy bien en cuanto a la luz y el manejo y las cámaras y el seteo de la cámara,
algo de ti aportándole a esa historia. ¿Tú qué sentías en cuanto a la iluminación, a la atmósfera de cada escena? Ya como artista aportándole a la escena. Cuando me llega la historia, lo primero, yo siempre me baso es en arte. Yo sé, o sea, mi primera imagen siempre son de arte. Siempre lo que hago es alimentarme, voy en la historia del arte y busco los pintores. Esa es siempre mi primera función, mi primera imagen, lo primero que se me cruza por la cabeza. ¿Qué pintor hace esto? ¿Cómo tal cosa? ¿Qué me recuerda tal esto o lo otro? Entonces lo primero que hago es eso, ir, hago la documentación, digo, mira, esta imagen, esta pintura, este momento, este pintor maneja esto, el claro oscuro, esta cosa, las tonalidades, etcétera. Y de ahí ya comienzo a convertir todo, a pasarlo a blanco y negro, a ver si en realidad me representaba lo que yo quería. Y comienzo a hacerlo. Ya después de todo eso, que ya tengo los pintores definidos y toda la cosa, entonces comienzo como a crear las escenas, y esta vez ya yo me apoyé de inteligencia artificial. Ya esta vez sí, yo comencé a trabajar en inteligencia artificial, y armaba las escenas, armaba los shootings basado en inteligencia artificial, con el estilo del pintor tal, pero en blanco y negro, armaba los prompts, armaba toda la cosa. Y uy, eso fue una locura, claro. Eso fue una locura. Fue una herramienta grandísima, porque ya tú estás viendo, o sea, es una aproximación bastante, digamos, no sé, un 70-80% de lo que te estás imaginando. De lo que te estás imaginando y lo que en realidad ya vas a lograr ante la cámara. Cuando tú llegas ante la cámara, pues ya lo tienes ahí plasmado. Ya es sí, tú tienes que hacer un trabajo, que es colocar las luces, colocar todo, etcétera. Pero ya lo tienes ahí, ya te lo imaginaste, ya lo creaste, ya lo tienes ahí. Entonces, la inteligencia artificial, muchas personas le temen porque sí, que muchos trabajos, muchos trabajos van a desaparecer, que muchas cosas, etcétera. Pero yo digo que es una herramienta, es una herramienta que tenemos que aprender a utilizarla a nuestro favor. A favor, claro. A favor, es una herramienta más. Entonces, en este momento precisamente tú notas la diferencia, y las personas que están manejando la inteligencia artificial y la están poniendo a su favor son las personas que están trabajando con eso, son las personas que trabajan. Hay otro cierto tipo de personas que se quedó, que le tiene como cierto desapego a la tecnología, o no quieren seguir progresando en la tecnología, y tú lo ves, que ni siquiera un celular o lo saben manejar bien, o ese tipo de cosas. Sí, lastimosamente trabajamos en un medio audiovisual, y este medio audiovisual es con tecnología. Entonces tenemos que estar alimentados de eso. Y eso es tecnología. Y tenemos que saber. Y eso es tecnología. Entonces tenemos que saber, no nos podemos quedar atrás. Carlos, son dos series muy chéveres que se vienen haciendo en la costa, pero sabes también que el año pasado se produjeron dos series, se produjeron aquí en Valledupar. En la costa se viene produciendo mucho, y mucha gente ve la costa como un epicentro ya para venir a rodar aquí. Ya es un gran estudio poder venir desde La Guajira hasta Montería a rodar lo que sea, ¿no? El Atlántico, Magdalena, Cesar, Guajira, son escenarios que la gente busca para hacer películas tanto nacionales como internacionales. ¿Cómo ves este movimiento de este cine que se está haciendo en la costa y estas producciones que se están haciendo en la costa? Hay un crecimiento increíble, demasiado acelerado, digámoslo así de alguna forma, y con estudios, con conocimiento de causa, que se preparan, toda la cosa. Entonces no es tanto el trabajo empírico, que hay mucha gente que por oficio lo puede hacer, sino que ya hay una generación que se viene preparando. Entonces, tanto de las universidades del Magdalena, del Atlántico, toda la cosa, que vienen produciendo, vienen sacando camadas de gente que hace producción, que hace cine, que hacen todas las cosas. Entonces, y son personas que hacen como, digamos, el trabajo que nosotros hicimos. Trabajan afuera, quieren experiencia, pero todos sus ideales siempre es regresar y producir aquí en su propia tierra. Entonces, de eso estamos en este momento. En este momento todos están volviendo, todos están trabajando aquí, y se está armando
un gran Hollywood, por decirlo así, un gran Hollywood con conocimiento, claro, con gente y de con mucho talento. y de mucha gente Y mucha experiencia. y mucho talento. Uy, hay gente, Hay talento y experiencia. hay mucho talento y que han adquirido mucha experiencia. Entonces es genial. O sea, hoy en día ya tú le puedes, cualquier productora puede venir aquí, que aquí tiene todo el talento local para hacer ese tipo de producciones. Entonces, ya eso es una ventaja. Ya no tienen que traer todo ese montaje, toda esa gente. Bueno, que pero ya traían, también lo pero podemos toda la decir. cosa. Dentro de esos talentos en Valledupar, ahorita tienen a Carlos Rivero. Ya Carlos está viviendo en Valledupar desde hace muy poquito. Tienes muy pocos días. Acabo de llegar, sí, exacto. Estoy Carlos, acabas desempacando. de venirte a vivir a la costa. ¿Por qué? Cuéntame por qué la decisión de traer tu talento a la costa para que la gente sepa, ¿no? Carlos está viviendo aquí. Si necesitan efectos especiales, maquillaje, un títere Muñecos, o dirección títeres, o dirección de todo, fotografía todo para algo fotografía. audiovisual, aquí está Carlos. No. Una de las cosas que siempre hemos conversado, que nosotros somos personas que aman su tierra y nosotros siempre hemos querido volver a la tierra. Tú lo hiciste muchas veces, venías, hasta que ahora ya estás aquí radicado, toda la cosa. Pues a mí me pasa lo mismo. De hace mucho tiempo que yo he querido regresar, que he querido estar, que toda la cosa. No se daban las cosas por trabajo, por infinidad de cosas. Digamos que en este momento la vida por cosas tanto familiares como por cosas personales, cosas de trabajo, etcétera, toda la cosa, me ubicó y me dijo, hey, es el momento, dale, puedes volver, toda la cosa. Entonces vine a Valledupar. Aparte de eso, porque sí, yo creo que es el momento, de poder regresar y darle aquí al Cesar, darle la tierra, darle parte de ese conocimiento, un granito de arena que yo puedo poner. Entonces, eso en realidad es lo que yo quiero. Carlos, te voy a meter en problemas con esta pregunta. Bueno. Carlos, el cine colombiano. ¿Eres espectador del cine colombiano? ¿Te gusta el cine colombiano? Sí, me metí un problema. No, dale. Digamos que el cine colombiano adquirió cierta imagen y se quedó como en cierto género que no sé, ahí sí digo, para lavarme un poco las manos, si fue por la limitante que había en cuanto a los recursos, que trataban de hacer las cosas con las uñas. Entonces se creó cierto estilo, cierta imagen, cierto look, que en el momento lo ven y, sí, mira, el estilo del cine colombiano, sí, el estilo del cine colombiano, el estilo del cine latinoamericano, toda la cosa. Entonces se quedó ahí. Hay cosas muy buenas, como hay cosas no tan buenas. Entonces, como todo, incluso en el cine internacional o cine de Hollywood o lo que sea, de las grandes casas productoras. Hay cosas que sí me gustan, hay otras que no, lógicamente. No voy a decir nombres, no voy a decir nada, pero sí, hay cosas buenas, hay cosas que se están haciendo bien. Entonces, pero pasa lo que te comentaba, pasa el análisis de las películas. Entonces ya yo veo las películas analizándolas. Entonces ya yo digo, esta película vale la pena, tiene buena fotografía, digo. Esta película está chévere, tiene una actuación tal. O la producción estuvo chévere, o tal cosa. Entonces Carlos, comienzo a rescatar lo bueno de cada cosa. Entonces, es que yo creo que el cine colombiano ha exacto. venido como curándose, ¿no? Una época donde el sonido de todas las películas sí. era terrible. Sí. Mucha gente ahorita no se acuerdan, pero o nunca la escucharon. Pero nosotros alcanzamos a escuchar películas donde el sonido iba por un lado, el foley estaba muy mal hecho, la música no se sentía muy bien, no había una buena mezcla del sonido en las películas. Y ha venido mejorando, ¿no? Ya la calidad de la imagen puede estar mejor, las actuaciones de los actores que de pronto hacían mucha televisión, ahora viéndolo en pantalla ya lo hacen mejor, ya hay un tema de caracterizaciones mejores, ya hay un trabajo de fotografía mejor, pero yo creo que van curándose cosas, ¿no? Ya de pronto faltan mejores historias, creía yo, estoy opinando aquí a nivel personal, algunas mejores historias. Yo siempre, Carlos, siempre discuto que deberían haber historias un poco más comerciales.
Sí, es que a la larga esto... No tanto de cine de culto, tan serias, tan dramáticas. Eso te iba a decir. Esto es un negocio. Esto es un negocio, el negocio audiovisual. Entonces, ¿qué necesitamos? Se necesita vender, se necesita que lo vean, se necesita que se dé a conocer. Entonces, hay ciertas cosas o lo que tratan de hacer queda en un nicho que no tiene todo el comercio que debería y toda la pantalla que debería tener. Y sí, hay que buscar un equilibrio, tiene que buscar un equilibrio. Ahora con las leyes de cine y con todo el apoyo y que vienen extranjeros Las coproducciones. aquí, las coproducciones, etcétera, y todo ese cuento. Entonces comienzan a hacer, pero si tú ves, comienzan es a generar, son películas de acción, de violencia, de esto, de lo otro. Entonces hasta el momento no ha habido una así como que diga, bueno, mira esta coproducción chévere, que está haciendo un buen guión, una buena historia, una buena, ¿no? Llegan, que no, que o narcotráfico. Hacen uso de la ley del cine y chao. Hacen uso de la ley del cine, pero pues solamente para eso, entonces. Ok. Carlos, películas favoritas del cine mundial, del cine internacional, que te guste. Uy, la lista es gigante, hay de todo y de No, todos pero, los Carlos, géneros. Esto es de una hora. Hay de todo y de todos los géneros. Deme 5, a ver. 4. Uy, 4, 5, no, bueno, comencemos de todos los géneros. A ver, lo primero que se me ocurra. Hay una película que se llama El Quinto Elemento. Quinto Elemento. ¿Por qué? Por arte, por producción, por vestuario, por todo. Es una historia cómica, acción con comedia, pero me parece muy, muy interesante en la propuesta de arte y de todo lo que tiene. La otra que yo les decía, Adiós a mi concubina, por la fotografía, la dirección, etcétera. Uf, increíble. Otras películas, por maquillaje. Por maquillaje, uy, hay muchísimas. Está, por ejemplo, el Vice, que es el maquillaje que hacen del vicepresidente de los Estados Unidos, es espectacular. Te falta una, Carlos. Uy, no, todavía, por eso te digo, espera, imagínate, falta un montón. Falta un montón. Otra de efectos especiales de maquillaje, que fue la del profesor chiflado, la que hizo Eddie Murphy. El maquillaje, claro. el maquillaje que se le hace ahí de él mismo haciendo muchos personajes. Dentro de la película, uy, es espectacular. Es espectacular. Entonces, hay muchas, o sea, lo que te digo, analizo ciertas cosas de cada película, entonces, y ya tú te sientas a verla, quiero ver el maquillaje de esto, quiero ver la fotografía, ok. Exacto, ya yo sé, pues uno siempre tiene los trailers, tiene el preview de todo lo que va a ser la película y ya yo me centro, entonces ya yo digo, listo, yo voy a ver esta película por esto, ¡pam! Y ya. Listo. Carlos, del cine colombiano, película que te encante. Cine colombiano, uy, Ilona llega con la lluvia, me gusta. ¿Tienes en la lista la estrategia de Caracol? La estrategia del caracol, claro que sí. Esa es muy buena película. Ambas. ¿Qué otra? ¿De pronto reciente has visto, de pronto en plataformas o algo de las nuevas que se han hecho? De lo nuevo de Colombia, no he visto nada. Yo vi el trabajo que hizo, no se me va el nombre de la directora, que es la misma que está de directora de 100 años de soledad, ¿cómo se llama? De Laura. Laura, sí, exacto. Que es la de los reyes de... Los reyes del... De algo, sí, no me acuerdo, sí, sí, del trabajo. Tiene su cosa interesante, tiene un trabajo chévere. Entonces, sí, hay cosas, o sea, yo voy rescatando. No podría decirte en el momento, no me acuerdo en el momento de más, pero sí, eso es. Carlos, ya me decías que no le tienes miedo a la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Tú crees que con este auge y ahora con una aplicación uno puede tener la caracterización o a tal personaje hablando o expresando lo que diga en un guión? ¿Tú crees que el maquillaje está en peligro? No, porque siempre se va a necesitar el talento humano. Siempre se va a necesitar. A ver,
Yo alguna vez escuché una frase, pues en inglés, pero que lo que quiere decir es que el público puede perdonar, puede perdonar muchas cosas en una película, pero nunca te va a perdonar un mal sonido. Entonces, yo lo aplicaría. En este momento está pasando con lo de los efectos digitales y todo lo que se ve. Entonces, pongamos un ejemplo. Ahí sí tengo el ejemplo preciso. Digamos, la serie de She-Hulk. ¿Ok? La serie She-Hulk, las personas la vieron y a nadie le gustó los efectos especiales de la serie She-Hulk. Entonces, dice uno, bueno, hey, si, listo, los puedes hacer todos los efectos digitales que quieras, pero pues vas a necesitar hacerlos bien, porque si no los haces bien, va a ser un fracaso. Entonces, y lo mismo pasa, siempre vas a necesitar efectos prácticos, que son los efectos 3D, los efectos de efectos especiales de maquillaje, que tú los ves ahí en escena, que es la sangre saliendo, que el corte que se hace, que la cosa. Sí, digitalmente tú puedes poner la sangre a volar y puedes toda la cosa, etcétera. Pero no hay nada como la crudeza que te acerca a la realidad. Entonces, cuando tú en una toma ves eso, ves ese corte, ves lo que sea, tal, hey, nada. Y si no en Hollywood todavía, por ejemplo, el ejemplo del vice. En el ejemplo del vice que le hacen toda la prótesis al actor, lo caracterizan, le ponen todo con silicona, con todos los detallitos, con toda la cosa, para que el actor sea él, pueda actuar, pueda hacer tu interpretación. Si tú lo haces de la forma digital, hay algo que no, o sea, sí, pero no. Comienzas como ahí, Quedan queda ahí como los enanos de Blancanieves de la última película. no, vi los trailers, no vi la película. No, oye, pero esos personajes que nosotros vimos, películas con los enanos de Blancanieves, y de verdad que una gran oportunidad en esta época de tener unos actores muy chéveres ahí, con unos personajes bonitos, y son digitales. Pero es que tú lo puedes hacer con la perspectiva forzada. Y si tenemos el Señor de los Anillos de ejemplo, ahí a Jackson haciendo todos los enanos, ellos no Claro, eran enanos. a los elfos A y los demás. elfos, a los otros y a los enanos, ellos no eran enanos, eran actores, pero hacían con perspectiva forzada, hacía con todo, y se veía Muy lo bien. más real posible, se veía muy bien. Entonces, Carlos, voy a aprovechar para que me des tu opinión de una película que me encanta, una serie que me encantó hace muy poco, vi el año pasado, en cuanto a fotografía y maquillaje. El Pingüino. eso, muy buena, Muy muy buen buena, maquillaje, ¿no? muy buen Nunca me acuerdo del maquillaje, nombre de este actor, Carlos. muy buen maquillaje. Farrell, Colin Farrell. No, el maquillaje es excelente. El maquillaje es excelente. Desde que yo lo vi en la película, cuando estaba en la película Batman, la última que se hizo, cuando yo vi ese personaje, yo, ¡ay! Este es el personaje. O sea, eso, que por ejemplo, volviendo a lo mismo, tú ves la película porque, bueno, te toca ver la película. ¿Qué me gusta de la película? Me gusta la fotografía. La fotografía Sí. de la película es, manejar esa oscuridad que siempre se maneja con el caballero oscuro, pues por eso es su nombre toda la historia. Eh, la fotografía es genial, la fotografía es muy buena, Sí. me encanta. Cuando sale este personaje, ya yo por esto pago la boleta. por este maquillaje pago la boleta. Sí, es genial, genial. Pues tanto así que mira que le sacaron su serie aparte y toda la cosa. Y lo que agradezco y lo que valoro es que conservaron la calidad con la que salió en la película, conservaron la calidad en la serie. Que eso pues tú sabes que es difícil, que cuando ya se pasan a serie pues ya cortan los presupuestos, ya bajan la cosa, etcétera. Entonces aquí conservaron eso. Y aparte de eso por el proceso de maquillaje, que los procesos de maquillaje de este tipo de caracterización no son cortos, son procesos de 4 horas, 5 horas maquillándolo y después Dos, tres viene personas. todas 3 personas dándole, exacto, y después entonces ya ahí el actor ya lleva un desgaste físico, tanto el equipo de maquillaje también, porque son los primeros que llegan, los primeros que tienen que trabajar toda la cosa para que cuando ya llegue el resto ya el personaje ya esté listo, para que cuando vayan a grabar ya el personaje está listo y después sostener ese maquillaje durante todo el Con día una de grabación. continuidad también, Todo claro. el día de grabación porque ese maquillaje cuando ya está, entonces tienen que explotarlo lo más que se pueda. Entonces tienen que grabar
lo más que se pueda. Entonces, lo que hayan acordado con el actor que se pueda grabar diariamente. Carlos, el tiempo se nos está acabando. Voy para las últimas preguntas. Si dentro de unos años, tu hija y los otros 10 hijos que vas a tener, lee un artículo de Carlos Rivero en algún post o en alguna página de internet, ¿qué te gustaría que dijera de ti ahí? De tu historia, de tu trabajo en este medio, ¿qué te gustaría que dijeran como artista? Uy. Piénsalo como si los hijos de Hannah van a leer eso. ¿Qué te gustaría que dijera? Uy, mis nietos, a ver. Cuando tengamos nietos. No, los nietos, uy. Ay, no tengo idea. No sé qué responderte esa pregunta. No me la Un esperaba artista nunca, de la costa que se fue a mamar gallo a Bogotá, podría decir. No. No sabría qué decirte la frase exactamente. Pero digamos que valore, digamos, esa terquedad, entre comillas, que yo llamo terquedad, que es de luchar por lo que se quiere. De luchar por lo que se quiere, de estar siempre persiguiendo tu sueño, de trabajar en lo que te gusta, en lo que te hace feliz. Lo que te hace feliz, Eso es clave eso. Eso. Y otra cosa que yo siempre digo, una frase que yo siempre digo, y es que yo digo que la clave está en los detalles. Yo siempre digo eso. Porque basado en mi trabajo precisamente, en la escultura, cuando estás haciendo una prótesis, cuando estás haciendo todo el trabajo escultórico, cuando ya tú lo tienes la forma, tienes todo, tienes etcétera, pero cuando ya tú comienzas a darle los detallitos, esos que mucha gente dice que están de más, y que tú sabes que no, que esos son los detallitos que en realidad le van a dar la personalidad, le van a dar el complemento, que es lo que hace falta. Entonces, yo siempre digo eso, la clave está en los detalles. Entonces, que esa frase o que lo que digan o el artículo abarque como eso en general. Como ese pensamiento. Ese pensamiento, exacto. Carlos, próximos proyectos para ti. Ahora estás viviendo en la costa. ¿Qué tienes planeado para hacer? Sé que estás preparando, voy de sapo aquí de una vez, que estás preparando unos talleres, unos workshops, me parece muy bacano. ¿Qué otras cosas tienes pensado hacer en la costa? Sí, número uno, quiero, lo que te decía, quiero dar parte del conocimiento, quiero pasarlo a las generaciones que vienen, la experiencia, lo que se aprende, etcétera. Entonces estoy ahí armando como unos workshops y unas cosas. Aparte de eso, sigo trabajando con los artistas con los que venía trabajando, que están en Bogotá. Sigo trabajando con Camilo Cifuentes, haciéndole prótesis para sus personajes. Tengo otro imitador que vive en los Estados Unidos que también le hago sus protésicos. Hoy precisamente estaba hablando con él de eso, que me mandó a hacer un trabajo. Tengo unos clientes que están en México, que también le envío cosas que me mandan a hacer, una agencia de publicidad con la que trabajo allá. Entonces, digamos que sigo, o sea, estoy aquí, pero sigo trabajando para el resto del mundo, por decirlo así, con todos los proyectos que tenía. Es que eso nos lo permite, después de la pandemia, ya muchos productores lo entendieron, ¿no? Uno puede estar en cualquier parte del mundo, pero va a tener mi trabajo. Sí. Hay quienes se quedaron todavía en el pasado y no entendieron eso y todavía les cuesta. Pero hay cierta generación que sí lo entendió después de pandemia y con esa es la que estoy trabajando. Con eso trabajo a distancia, les envío, hago todas las cosas. Si me toca viajar, pues viajo. Con Camilo Cifuentes, por ejemplo, me toca viajar porque en sus shows yo soy el que lo caracteriza. Entonces yo voy, viajo, lo caracterizo, hago los shows. Pero ahora lo vas a hacer desde aquí, desde Valledupar. Puedes viajar a cualquier parte de la... Sí, exacto. Entonces ahora lo que hago es viajar y hacer todas esas cosas. Y tengo unos proyectos por ahí en remojo, tanto de escritura, de algo que estoy escribiendo ahí, que estábamos escribiendo ahí, estamos trabajando para cine y que vamos a realizar. Y lo otro es unos proyectos artísticos que también estoy ahí
cosechando y trabajando. Entonces, eso están ahí todos en proceso. Mi hermano, a mí me encantó que me visitara hoy y que tuviéramos esta charla. Este podcast estábamos en deuda de hacerlo, Carlos. Ya acabó. Ya se va a acabar, ya. Mano, El tiempo pero se acabó. No, eso pasó volando. Las memorias son de cuántas gigas, de 100 gigas, de 128 gigas, Juanpa. Eso pasó volando. Yo pensé que no, mano. No, y faltó que cuando yo nací, que donde nací, que en el barrio, que toda la cosa, sí, que etcétera. que si toda lloraste o no que yo lloraste robaba, cuando naciste. Que me robaba los mangos de los vecinos, que toda la cosa. Oye, Carlos tiene un montón de apodos, entre esos está el robamango. No. Ahí en los fundadores siempre lo encontraba. Yo creo que esa era una de las primeras profesiones. No, para que veas, el primer apodo que a mí me pusieron me decían conejo. Conejo. Me decían conejo. ¿Por qué? Porque yo me robaba las zanahorias de la nevera de la casa y me las llevaba para el colegio. Y allá yo comiendo con una zanahoria, entonces me decían conejo. en la primaria, en la escuela Muy mixta bien. número 3, allá en el 1 de mayo. Allá Muy bien. estudiaba así. Carlos, nada, nos vemos en la próxima. Yo sé que por aquí vamos a volver a tener. Yo quisiera, ¿sabes qué, Carlos? Dale. Hacer un capítulo con otro par de amigos y discutir algunas películas que estén en carteleras. O sea, que nos podamos sentar aquí 4, hablar de algunas películas. Sería chéverísimo, ¿Te parece? Sí. Bueno, Cuenta estás conmigo. invitado para que Cuenta conmigo. hagamos ese capítulo y hablemos de Bien. alguna película que... Hey, hablemos de esta... O una serie. No, Y la traemos aquí y la hablamos. Eso, la cantas, dice, hey, vamos a hablar de tal, véanla y listo, nos sentamos y dele. Bueno, ya saben Vale. que estamos agendando ese próximo capítulo. No creo que sea el próximo, pero sí un capítulo especial donde vamos a tener a varias personas y artistas del medio audiovisual sentados en esta mesa discutiendo alguna película. Carlos, gracias por estar acá, hermano. Mano, todo lo contrario. Gracias a ti por invitarme, gracias por darme esta oportunidad pues, de que la gente sepa que estoy aquí, que cuentan conmigo para lo que necesiten. Bueno, ya saben, Carlos Rivero, talento vallenato, talento de barrio también, en Valledupar ahora. Ya saben, ¿cómo apareces tú en redes sociales, Carlos? Carlos Riveros FX o Carlos. Carlos Riveros Foto. Ok, ahí están las redes sociales de Carlos. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.